Mis hijos me dieron por muerto, pero no se conformaron con eso. Mientras yo luchaba por cada bocanada de aire en una cama de hospital, con el olor a desinfectante metido hasta en el alma, ellos celebraban mi herencia. Brindaban con un vino caro que yo jamás podría pagar, repartiéndose los frutos de una vida de trabajo que aún no había terminado. Creyeron que el infarto me había silenciado para siempre, que el viejo carpintero ya no era más que un estorbo a punto de desaparecer del mapa. Se equivocaron. Subestimaron la dureza de la madera con la que estoy hecho, la misma madera de cedro que perfumaba mis manos y que ellos, al parecer, nunca aprendieron a respetar. Creyeron que la historia la escribían ellos, pero el capítulo final, el más importante, todavía me pertenecía. Mi nombre es Roberto Benítez, y durante más de 50 años fui carpintero. Mis manos, que ahora ustedes verían temblorosas y manchadas por la edad, fueron mi orgullo y mi herramienta. Con ellas construí cunas, mesas, sillas y la casa entera donde mis hijos aprendieron a caminar. Siempre olía a madera y a barniz, un aroma que para mí era el perfume del trabajo honrado. Pero al despertar en esa habitación blanca y fría, desorientado por la luz del tubo fluorescente, ese olor ya no estaba. Una enfermera joven, con ojos llenos de una lástima que me hirió más que cualquier aguja, me explicó que había estado inconsciente casi 2 semanas. Le pregunté por Mateo y Sofía, mis hijos. Ella solo bajó la mirada y murmuró un "ya vendrán" que sonó a mentira. En ese momento, el frío del hospital se me metió en los huesos. Era un frío distinto al de las mañanas de invierno en el taller. Era el frío del abandono. Mis hijos, mi sangre, no estaban allí. No había una nota, ni una flor, ni un mensaje. Solo el silencio y la mirada esquiva de una desconocida. Empecé a buscar mis cosas con desesperación. Mis pantalones, mi camisa, mi billetera de cuero gastado, regalo de mi difunta Elena. No estaba. Tampoco las llaves de mi casa, esas que abrían la puerta que yo mismo tallé. De repente no era solo un hombre enfermo en una cama ajena. Era un hombre borrado, despojado de su identidad y de su hogar mientras dormía el sueño de los moribosos. La angustia era un nudo en la garganta que ahogaba más que la propia enfermedad. Quizás ustedes, que me escuchan desde la comodidad de sus hogares, piensen que una historia así solo ocurre en las películas. ¿Qué clase de hijos son capaces de hacer algo semejante? Les pido que se queden conmigo, que me acompañen en este relato hasta el final, porque la realidad a veces supera cualquier ficción. Cuéntenme, por favor, desde qué ciudad o país me están viendo, y díganme con total honestidad si alguna vez han sentido una traición que les helara el alma. La compañía de sus palabras, saber que hay alguien al otro lado escuchando a este viejo, es el único consuelo que me queda en este momento. Su presencia virtual me hace sentir un poco menos solo en este mundo que, de repente, se volvió tan ajeno. Mis hijos pensaban que mi vida se reducía a 4 paredes de ladrillo y un techo de tejas. Creían que mi valor era el precio de tasación de un terreno en un pueblo que empezaba a crecer. Celebraron la venta de mi casa, el hogar que levanté con Elena con el sudor de mi frente, como si hubieran ganado la lotería. Se repartieron un dinero que todavía estaba manchado con mi aliento de enfermo, con la incertidumbre de mis latidos. Lo que Mateo y Sofía nunca entendieron es que un artesano, un hombre que se pasa la vida uniendo piezas de madera, aprende a conocer lo que no se ve a simple vista. Aprendí a identificar las vetas ocultas, las estructuras internas que dan la verdadera fortaleza a un mueble. Y mi vida, como un viejo roble, tenía un corazón que ellos no conocían. En mi puño derecho, cerrado con la poca fuerza que me devolvía el cuerpo, apretaba el medallón de San José Carpintero que mi padre me había colgado al cuello el día que empecé el licit oficio. Para mis hijos siempre fue una chuchería, un pedazo de metal sin valor que me negaba a quitarme. Nunca se molestaron en preguntar su historia, en entender por qué lo besaba cada noche antes de dormir, como me enseñó mi padre. No tenían idea de que esa pequeña y humilde medalla era mucho más que un amuleto. No sabían que dentro de su diseño antiguo y gastado no solo guardaba mis recuerdos y mi fe, sino también la llave que iba a enseñarles, de la forma más dura, cuál es el verdadero significado de la palabra herencia.
Su fiesta, créanme, estaba a punto de terminar. Yo no nací en la ciudad. Mi primer recuerdo es el olor a tierra mojada después de la lluvia y el peso del arado en los hombros de mi padre. Vengo del campo, de una familia humilde de agricultores que le arrancaba el pan a la tierra con las uñas. Aprendí a trabajar antes que a leer de corrido, pero a los 15 años supe que ese no era mi destino. Quería algo más, no lujos ni riquezas, sino la dignidad de un oficio, la oportunidad de construir un futuro con mis propias manos. Así que me subí a un camión de carga, con una hogaza de pan que mi madre me envolvió en un pañuelo y la bendición de mi padre como único equipaje. Llegué a la ciudad con los ojos muy abiertos y el corazón lleno de un miedo que no estaba dispuesto a admitir. La ciudad era un monstruo de ruido y prisa. Al principio dormí en pensiones baratas y comí lo que podía, trabajando en lo que saliera, pero mis ojos siempre buscaban los talleres, los lugares donde el aserrín volaba como polvo de oro. Fue así como conocí a mi maestro, don Genaro, un viejo ebanista español que vio en mis manos la misma hambre que él había tenido de joven. Me aceptó como aprendiz y me enseñó todo lo que sabía, no solo a distinguir la veta del pino de la del roble, sino a respetar la madera, a entender que cada pieza tiene un alma. Me enseñó que el trabajo de un hombre es el reflejo de su honor, una lección que se me grabó a fuego en la memoria, más profundo que cualquier astilla. Fue en una kermés del barrio, entre el olor a anticuchos y a algodón de azúcar, donde vi a Elena por primera vez. Ella estaba sirviendo refrescos y su sonrisa iluminaba más que las guirnaldas de luces de colores. Nuestro noviazgo fue sencillo, de esos de antes. Paseos por la plaza los domingos, compartir un mate bajo el jacarandá en flor y hablar durante horas de nuestros sueños. No le prometí castillos ni fortunas, solo le ofrecí mis manos fuertes para construirle un hogar y mi palabra de que nunca le faltaría nada. Ella no pedía más. Elena era como yo, entendía el valor de las cosas que no se pueden comprar. Era una mujer fuerte, mi compañera, mi ancla en este mundo. La casa, nuestra casa, no la compramos, la hicimos, ladrillo por ladrillo, viga por viga. Recuerdo las noches, después de mi jornada en el taller, trabajando a la luz de un farol, mientras Elena me alcanzaba los clavos o me preparaba un café cargado para espantar el cansancio. Cada pared de esa casa tiene nuestro sudor y nuestras risas. Juntos plantamos un limonero en el patio trasero el día que nos mudamos, un arbolito flaco que creció con nosotros y con nuestros hijos. Verlo florecer cada primavera era un recordatorio de que habíamos echado raíces, de que habíamos construido algo sólido y nuestro en un mundo que siempre nos había parecido ajeno. Ese lugar era más que una propiedad, era el mapa de nuestra vida. Luego llegaron ellos, Mateo primero y Sofía 2 años después. El taller se llenó de un nuevo aroma, el de la madera de cedro mezclado con el talco de bebé. La alegría que trajeron a esa casa fue algo indescriptible. Todas mis fuerzas se volcaron en ellos. No quería que tuvieran los juguetes caros de las vidrieras, quería que tuvieran pedazos de mi amor en sus manos. A Mateo le tallé un caballo de madera con una crin de soga que arrastró por toda la casa hasta que se le gastaron las ruedas. A Sofía, una pequeña muñeca de trapo con la cabeza y las manos de madera pulida. Elena y yo nos prometimos que a ellos no les faltaría la educación que nosotros no pudimos tener. Serían profesionales, tendrían un futuro mejor. Nuestra vida era un sacrificio constante, pero no lo sentíamos como una carga. Era simplemente amor en acción. Yo me levantaba antes de que saliera el sol, incluso en los inviernos más crudos, y no volvía hasta que la noche se había cerrado. El dolor de espalda era un compañero fiel. Elena, por su parte, además de criar a los niños y mantener la casa, cosía ropa para las señoras del barrio. Recuerdo sus dedos, siempre pinchados por la aguja, pero sus manos nunca dejaron de ser suaves para acariciar una frente con fiebre. La mejor parte del día era sentarnos los 4 a la mesa, a compartir el guiso que ella había preparado. En esos momentos, con la panza llena y el corazón contento, sentíamos que éramos la familia más rica del mundo. En el barrio todos nos conocíamos. Ser el carpintero significaba ser parte del corazón de la comunidad.
Si a doña Elvira se le rompía una pata de la silla, ahí estaba Roberto para arreglarla sin cobrarle un peso. Si en la escuela necesitaban reparar los pupitres, yo era el primero en ofrecer mis herramientas y mi tiempo. La palabra de un hombre valía oro, y un favor se pagaba con otro favor. Construimos una red invisible de solidaridad y respeto, un mundo donde la confianza era el cimiento de todo. Quise enseñarles eso a mis hijos, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su reputación, en su capacidad de servir a los demás y de mirar a sus vecinos a los ojos sin vergüenza. El sacrificio más grande llegó cuando Mateo y Sofía terminaron la secundaria y debían ir a la universidad. Las matrículas y los libros eran caros, mucho más de lo que nuestros ahorros podían cubrir. Una noche, sin decirle nada a Elena, tomé la decisión. Abrí el baúl de madera donde guardaba mi tesoro, un juego de herramientas de ebanistería alemanas que don Genaro me había dejado al morir. Eran mi orgullo. El acero era perfecto, el equilibrio de cada formón, la precisión de cada serrucho. Venderlas fue como vender una parte de mi alma, de mi historia. Pero cuando pensaba en mis hijos con un título universitario, el dolor se convertía en una extraña forma de alegría. Era mi legado, mi inversión en su futuro. El día que se recibieron, ambos el mismo año, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Los vi con sus togas y sus diplomas, sonriendo para la foto, y supe que cada hora de trabajo, cada dolor de espalda, cada sacrificio silencioso había valido la pena. Elena lloraba a mi lado, en silencio, apretándome la mano. Habíamos cumplido nuestro sueño. Les habíamos dado las herramientas para que construyeran una vida mejor que la nuestra. Creímos que les habíamos enseñado a volar alto, sin imaginar que volarían tan lejos de nosotros, tan lejos de los valores que habíamos intentado sembrar en sus corazones. En ese momento de felicidad absoluta, fuimos ciegos a las primeras grietas que ya se asomaban en los cimientos de nuestra familia. Cuando Elena se me fue por esa maldita enfermedad, la casa se volvió inmensa y silenciosa. El limonero del patio parecía más triste. El taller se convirtió en mi único refugio contra la soledad. Me enterré en el trabajo, aceptando encargos que no necesitaba, solo para mantener las manos ocupadas y la mente alejada de los recuerdos. Mis hijos ya tenían sus propias vidas, sus propias familias. Las visitas empezaron a espaciarse, las llamadas se hicieron más cortas. Yo lo entendía, o al menos eso me decía a mí mismo. Estaban ocupados construyendo su propio futuro, ese futuro por el que tanto habíamos luchado. Pero en el fondo, una semilla de amarga soledad comenzaba a germinar en mi pecho. Luego vino la jubilación forzosa. Mis manos, mis compañeras de toda la vida, comenzaron a traicionarme. Un temblor fino, casi imperceptible al principio, se fue haciendo más evidente. El médico fue tajante. El esfuerzo físico había terminado para mí. Colgar las herramientas fue como una pequeña muerte. Un carpintero que no puede clavar un clavo derecho pierde su propósito, su identidad. De repente, me convertí en un viejo, una carga. Dependía de una pensión miserable y de la buena voluntad de mis hijos. Fue entonces cuando empecé a sentirme invisible, como uno de esos muebles viejos y arrinconados que ya nadie quiere y solo esperan a ser descartados. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que les di todo lo material que pude, y quizás ese fue mi error. Les enseñé el valor de un trabajo bien hecho, de la honestidad, de ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero parece que en el camino se les olvidó la lección más importante, la gratitud. Se enamoraron del resultado, de los títulos, del estatus social, y se olvidaron del origen, del sacrificio que había detrás de cada uno de sus logros. Aprendieron a valorar el dinero, pero nunca entendieron el concepto de la verdadera riqueza. Y yo, en 1900, mi orgullo de padre, no supe ver que estaba criando a dos extraños muy educados. Todo empezó a cambiar, como cambia el color de la madera cuando se la deja a la intemperie. De a poco, casi sin que uno se dé cuenta. Fue después de que se casaron. Sus parejas, Valeria y David, llegaron con ideas nuevas, con un aire de superioridad que chocaba con la sencillez de nuestra vida. Recuerdo el primer almuerzo familiar con Valeria en mi casa. Paseó la mirada por mi comedor.
el que yo mismo había construido. Y con una sonrisita condescendiente dijo: «Qué lugar tan rústico. Tiene su encanto». Mateo, mi hijo, no dijo nada. Se quedó callado, y en su silencio escuché la primera nota de la canción de la traición. Fue una pequeña espina, pero se clavó hondo, justo en el orgullo de hombre. Valeria, mi nuera, era la arquitecta de esa distancia que crecía entre nosotros como la mala hierba. Estaba obsesionada con las apariencias, con el qué dirán. Para una Navidad, llegó a mi casa y decidió redecorar el salón para que estuviera más presentable para sus amigos, que pasarían más tarde a saludar. Sin preguntarme, guardó en una caja las fotos de Elena y los cojines que ella había cosido a mano. Dijo que rompían la armonía. Estaba borrando mi historia, la memoria de mi esposa, para no desentonar con sus manteles nuevos. Vi cómo metía la vida de mi Elena en una caja de cartón y sentí que una parte de mí se iba con ella. Y Mateo, ay Mateo, él, que de niño era mi sombra en el taller, que aprendió a usar el martillo antes que la cuchara, se convirtió en un eco de su esposa. Perdí su voz, su opinión. Si yo le daba un consejo, él respondía: «Voy a consultarlo con Valeria». Si le contaba un problema, decía: «Es que Valeria piensa que deberíamos». Un día intenté hablar con él, de hombre a hombre. Lo senté en el taller, con el olor a cedro que tanto le gustaba de chico, y le pregunté qué pasaba. Me miró con ojos extraños, como si yo hablara un idioma antiguo, y se encogió de hombros. Había perdido a mi hijo, se había convertido en el esposo de Valeria. Mi hija Sofía era diferente, pero no mejor. Su arma no era el desprecio abierto, sino una indiferencia fría como el acero de un formón. «El pragmatismo», decía ella. Las visitas se convirtieron en llamadas, y las llamadas en mensajes de texto. Sus «Hola papá, ¿cómo estás?», eran una formalidad, sin pausa para escuchar la respuesta. «¿Necesitas algo? Estoy entrando a una reunión», se convirtió en su frase de cabecera. La sentía a miles de kilómetros de distancia, no por la geografía, sino por una desconexión emocional que me helaba la sangre. Para ella, yo era un punto en su lista de tareas, una obligación que cumplir de la forma más rápida y eficiente posible. No había cariño, solo gestión. David, mi yerno, el esposo de Sofía, ni siquiera se molestaba en disimular. Para él, yo era una cifra en una hoja de cálculo, un gasto. Nunca me lo dijo a la cara, pero un hombre aprende a leer las miradas y a escuchar a 1900 a través de las paredes. Una tarde los oí hablar en el patio. Discutían sobre el costo de mis medicamentos, sobre el problema que significaría si mi salud empeoraba. David sugirió que un hogar de ancianos moderno sería una inversión inteligente a futuro. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que ya no sabían dónde meter, calculando mi valor residual en términos de problemas y dinero. Me sentí como un objeto, tasado por mi propia familia. La humillación más grande llegó el día de mi cumpleaños número 73. Esperé todo el día. El teléfono no sonó. Ya cuando el sol se había ido y yo me disponía a comerme un trozo de pan con queso, llegaron, sin avisar. Traían una torta de supermercado, de esas que saben a plástico. Se quedaron menos de una hora. Mientras Mateo revisaba su celular y Sofía hablaba por teléfono en el patio, Valeria me miró de arriba abajo y soltó, delante de una vecina que había venido a saludarme: «Roberto, debería renovar un poco su vestuario. Esa camisa ya parece un trapo de piso». La vecina se incomodó. Yo solo sonreí y agradecí la torta. Esa noche lloré en silencio. Mis manos, las manos que les dieron de comer, que les construyeron un techo, se convirtieron en motivo de su vergüenza. Lo sentí en una cena familiar en su casa, una de esas reuniones a las que me invitaban por compromiso. La mesa estaba puesta con una vajilla brillante y más cubiertos de los que yo había usado en toda mi vida. Valeria, con una amabilidad que no le creí, me señaló mi lugar y me dijo que tuviera cuidado con las copas, que eran de cristal fino. Durante toda la cena, noté cómo su mirada se desviaba hacia mis manos callosas y agrietadas sobre el mantel blanco. Me sentí sucio, fuera de lugar, como si mi pasado de obrero manchara su presente de apariencias. Poco a poco, la tristeza que sentía se fue mezclando con un sentimiento nuevo, una rabia sorda,
una profunda sensación de injusticia. Tan rápido se habían olvidado de todo, tan fácil les resultó borrar los años de sacrificio, las noches sin dormir, las herramientas vendidas. Veía sus autos caros, sus ropas de marca, sus vacaciones en lugares que yo solo conocía por televisión, y no podía dejar de pensar que todo eso estaba construido sobre mis espaldas doloridas, sobre las manos de su madre pinchadas por la aguja. Su prosperidad, que alguna vez fue mi mayor orgullo, ahora se sentía como un insulto, como el fruto de un árbol malagradecido que reniega de la tierra que lo nutrió. La vida es así ahora, papá. Es todo más rápido, más complicado, me decían para justificar su ausencia. Usaban la vida moderna como un escudo, una excusa para su egoísmo. Pero yo no soy tonto. Veía a don Julio, el zapatero de la esquina, a quien sus hijos venían a buscar todos los domingos para almorzar. Veía a doña Marta, a quien sus nietos revoloteaban alrededor como mariposas. No era la vida moderna, era una elección. Ellos elegían sus cenas con amigos, sus fines de semana en el campo, sus reuniones de trabajo. Y en esa lista de prioridades, el viejo Roberto, el carpintero, había quedado relegado al último lugar, a un espacio tan pequeño que finalmente desapareció. Antes del infarto que me trajo a este hospital, tuve otro susto. Me caí en el taller y me golpeé fuerte la cadera. Asustado y dolorido, llamé a Mateo. Su respuesta fue enviar una ambulancia. Él no vino. Su excusa, me la dio Valeria por teléfono más tarde, fue que tenían una cena de negocios impostergable. Pasé la noche en una camilla en el pasillo de urgencias, solo. Veía a mi alrededor a otras personas de mi edad, rodeadas de sus hijos, de sus familias, que les traían un caldo caliente o simplemente les sostenían la mano. Yo solo tenía la compañía del dolor y de una soledad tan inmensa que pesaba más que cualquier dolencia física. Luego empezaron a ayudarme con mis finanzas. Con la excusa de que a mí se me olvidaban las fechas de pago, tomaron el control de mi modesta pensión. Al principio pareció un gesto de amabilidad, pero pronto se convirtió en una forma de controlarme. Me cuestionaban cada pequeño gasto. Otra hoja de sierra, papá. ¿No te quedaban? ¿Por qué invitaste a un café a tu vecino? Hay que ahorrar. Me sentí como un niño pidiendo permiso para comprar un caramelo. Me quitaron la última pizca de independencia que me quedaba, la dignidad de administrar el poco dinero que había ganado con el trabajo de toda mi vida. Me convirtieron en su dependiente, en una carga económica. Sofía, con su lógica implacable y su corazón de hielo, fue la primera en decirlo en voz alta. Papá, estuve pensando, esta casa es demasiado grande para ti solo. Es un activo inmovilizado. Podrías venderla y mudarte a un departamento pequeño y moderno. Con el dinero vivirías más cómodo y nosotros estaríamos más tranquilos. La palabra activo me retumbó en la cabeza. Ella no veía el hogar donde creció, no veía las marcas en el marco de la puerta donde medíamos su altura. Veía un negocio, una oportunidad. Para ella mis recuerdos no tenían valor de mercado. Su pragmatismo era una forma de crueldad tan refinada que desarmaba. No supe qué responderle. Mi lugar como patriarca, como cabeza de familia, se desvaneció sin que nadie lo declarara oficialmente. Ya no me consultaban nada. Las decisiones importantes, como el colegio al que irían mis nietos o la planificación de las vacaciones de Navidad, se tomaban sin mí. Me enteraba de las cosas por terceros, por un comentario casual de un vecino o una pregunta de la panadera. Así que Mateo se va de viaje a la costa, don Roberto. Yo no sabía nada. Me convertí en una figura decorativa, en el retrato del abuelo colgado en la pared. Estaba presente en el árbol genealógico, pero ausente en la vida real de la familia que yo mismo había fundado. Lo más doloroso era la hipocresía. De cara a la galería, mantenían la fachada. Estoy seguro de que en sus círculos sociales hablaban de su pobre padre viudo, al que adoraban y cuidaban. Quizás hasta recibían elogios por su supuesta devoción filial. Esa doble cara me revolvía el estómago. Prefería el desprecio honesto a la piedad fingida. Yo no era una historia triste para contar y ganar la simpatía de los demás. Era un hombre de carne y hueso, un padre que a pesar de todo todavía los amaba y que sufría en silencio cada uno de sus desplantes, cada una de sus mentiras piadosas.
Valeria fue la que dio el golpe de gracia. En los últimos meses no había visita en la que no criticara la casa. Esta humedad te va a hacer mal, Roberto. Una escalera a tu edad es un peligro. El barrio ya no es seguro como antes. Disfrazaba su codicia de preocupación. Estaba preparando el terreno, sembrando la idea en la cabeza débil de Mateo de que vender la casa era por mi propio bien. Era una estratega, una jugadora de ajedrez, moviendo sus piezas para acorralarme. Quería mi casa, quería el valor de ese terreno, y usó mi supuesta fragilidad como la excusa perfecta para justificar su ambición desmedida. El silencio se hizo cada vez más denso. Pasaban semanas enteras sin recibir una llamada. El teléfono, ese aparato que antes traía las voces de mis hijos, se convirtió en un objeto mudo y polvoriento. A veces, por la noche, me sentaba en el viejo sillón de Elena y le hablaba a su fotografía. Le contaba lo que estaba pasando. Le preguntaba en qué nos habíamos equivocado. El eco de mi propia voz en las habitaciones vacías era mi única respuesta. La casa, que había sido testigo de tanta vida y tanta alegría, se había convertido en un mausoleo de recuerdos y yo era su único y solitario guardián. La última vez que los vi antes de despertar en el hospital fue una visita extraña, casi fantasmal. Llegaron una tarde de domingo, sin avisar. Me dejaron unas bolsas con comida en la mesa de la cocina y apenas cruzaron palabra conmigo. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, como si tuvieran prisa por cumplir un trámite desagradable. Recuerdo la mirada de Valeria, recorriendo el taller, deteniéndose en las vigas del techo, en las grietas de las paredes. No era una mirada de nostalgia, era una mirada fría, calculadora. Ahora entiendo que no estaba visitando a su suegro, estaba inspeccionando la mercancía antes de la venta. Y así, en esa soledad abrumadora, con el peso de la ingratitud sobre mis hombros, mi cuerpo dijo basta. Creo firmemente que no fue solo el esfuerzo físico de toda una vida lo que debilitó mi corazón. Fue la pena, la decepción, la sensación aplastante de injusticia, el dolor de haberles dado mis ramas para que construyeran sus nidos y que a cambio ellos vinieran a talar mi tronco. Ese sentimiento, esa certeza de haber sido desechado por mi propia sangre, fue la estocada final. Mi corazón no se rompió por el colesterol, se rompió por la tristeza, y en esa cama de hospital comprendí que la verdadera batalla no era por mi vida, sino por mi dignidad. El gran error de mis hijos, el que los condenó, fue su falta de imaginación. Vieron a un viejo enfermo, un carpintero acabado, vieron una casa de pueblo con grietas y tejas gastadas, la midieron en metros cuadrados y la tasaron en billetes. Nunca se les ocurrió pensar que un hombre que ha pasado su vida entera construyendo cosas desde adentro hacia afuera podría haber aplicado esa misma lógica a su propio legado. Creyeron que todo mi patrimonio estaba a la vista, en la superficie. No entendieron que el verdadero valor de un árbol no está en sus hojas, sino en la profundidad y la fuerza de sus raíces. Y las raíces de mi casa, de mi familia, estaban hundidas en un secreto que ellos pisoteaban cada vez que entraban. Ese secreto tiene dos partes, y la primera llegó a este país en el forro del abrigo de mi abuelo. Él escapó de una Europa en guerra con poco más que su vida y un pequeño saco de tela con monedas de oro. No era una fortuna, pero era el sudor de generaciones. Antes de morir, me las entregó y me dijo con su acento extranjero que nunca se le fue: Roberto, esto no es para lujos ni para vicios, esto es para salvar el honor de la familia. Úsalo solo si un día te intentan quitar el nombre y la dignidad. Durante años, esas monedas durmieron en un cajón, pero cuando vi la codicia crecer en los ojos de mis hijos, supe que no podía dejárselas como una simple herencia. Tras la muerte de Elena, y con el corazón pesado por lo que veía venir, preparé el escondite. En mi taller, forjé una caja de metal gruesa, la soldé con esmero y la cubrí con varias capas de brea para que la humedad de la tierra no pudiera tocarla jamás. Una noche de luna nueva, levanté las baldosas de la chimenea, el verdadero corazón de la casa, el lugar donde nos reuníamos en invierno. Cavé un pozo profundo y enterré allí las monedas de mi abuelo, el honor de los Benítez. Coloqué las baldosas de nuevo con tanto cuidado
que nadie podría haber notado que fueron removidas. El tesoro de la familia descansaba en los cimientos, esperando el día en que la dignidad tuviera que ser defendida. La segunda parte del secreto me la regaló el destino y la amistad. Al lado de mi casa había un terreno baldío, una franja de tierra que todos en el pueblo consideraban inútil, buena solo para que creciera la maleza. Un día, ayudando a un viejo amigo topógrafo a ordenar sus papeles antes de jubilarse, encontramos unos planos antiguos del pueblo. Con su dedo tembloroso, me mostró cómo los futuros planos de expansión de la ciudad convertirían ese pedazo de tierra olvidado en una esquina comercial de un valor incalculable. «Quien sea dueño de esto, Roberto», me dijo, «tiene un tesoro y no lo sabe». En ese momento, una idea, un plan a muy largo plazo, comenzó a germinar en mi mente. No fue un regalo, tuve que comprarlo. Con Elena juntamos cada peso que habíamos ahorrado para nuestra propia vejez, el dinero que guardábamos bajo el colchón para emergencias. Se lo compramos a los nietos del dueño original, que vivían lejos y se alegraron de recibir algo por esa tierra inútil. Hicimos el trato de forma discreta, con un viejo escribano del pueblo de al lado. Guardé los títulos de propiedad originales, sin registrarlos a mi nombre de forma visible en los registros modernos, manteniendo la titularidad antigua. Era nuestro as bajo la manga, el último salvavidas. Un secreto entre mi esposa y yo. Un último acto de amor y protección pensando en un futuro incierto. Cuando Elena falleció, ese secreto se convirtió en algo más. Dejó de ser un salvavidas para convertirse en una prueba silenciosa para Mateo y Sofía. Guardé los documentos en una caja de seguridad en el Banco del Pueblo, cuya llave es la que se esconde en mi medalla de San José. Esperaba, con toda mi alma de padre, no tener que usarlos nunca. Soñaba con el día en que mis hijos, ya maduros y sabios, me demostraran que valoraban a su padre más que a sus posesiones. Soñaba con sentarlos a mi mesa y revelarles el secreto como un premio a su lealtad, a su amor. Pero ese día nunca llegó. Ellos eligieron otro camino. Mi intención nunca fue la venganza. Quería darles una última lección. Quería que entendieran que la verdadera riqueza no es la que se hereda o se encuentra, sino la que se construye con visión, trabajo y paciencia. Las monedas de oro eran nuestro pasado, nuestro honor. El terreno era el futuro, la recompensa a la visión y al esfuerzo silencioso. El dinero que llega fácil, como ellos lo buscaron al venderme en vida, es un veneno que pudre el alma. Yo vi cómo ese veneno ya corría por sus venas, cómo los había transformado en extraños ambiciosos. Quería curarlos, aunque fuera con una medicina amarga, pero ellos mismos se bebieron la copa hasta el fondo. En esa cama de hospital, mientras sentía que la vida volvía a mí, el propósito del secreto cambió para siempre. La debilidad se convirtió en claridad. Ya no era una lección de valores para mis hijos, ahora era mi única herramienta para reclamar mi justicia. Mientras apretaba la pequeña y fría llave, dentro del medallón una certeza me inundó. Ellos me habían sentenciado a morir solo y sin nada, a ser borrado, pero mi abuelo y mi Elena, desde el cielo o desde la tierra, me habían dejado una última garlopa para enderezar el tablón torcido de mi destino. La resignación se convirtió en una calma helada, en una determinación inquebrantable. El carpintero aún tenía trabajo por hacer. El fuego que creí apagado volvió a encenderse en mi pecho. Ya no era la brasa de la tristeza, sino la llama de la dignidad. No se trataba de devolverles el golpe, de hacerles daño por el daño que me hicieron. Se trataba de restaurar mi nombre. Se trataba de demostrarles que Roberto Benítez no era un trasto viejo que se tira a la basura. Ellos intentaron demoler mi casa, pero yo usaría los cimientos que ellos ignoraron para reconstruir mi vida. Utilizaría el pasado, ese que tanto se esforzaron por despreciar, para asegurar mi futuro y poner cada cosa en su lugar. La justicia a veces no es un estruendo, sino el lento y preciso trabajo de un artesano. Mi plan comenzó a tomar forma en la soledad de esas noches de hospital. Sabía que no podía hacerlo solo. Mi cuerpo estaba débil y mis conocimientos de leyes eran nulos. Pero no necesitaba un abogado caro de la ciudad. Necesitaba a alguien con honor, alguien que entendiera el lenguaje de la injusticia porque lo había visto de cerca. Y entonces recordé a Javier, el hijo de la costurera del barrio,
un muchacho joven que se había recibido de abogado con mucho esfuerzo y que ahora tenía una pequeña oficina de ayuda legal. Yo mismo le había arreglado la cuna cuando nació. Quizás él, que venía de nuestra misma tierra, entendería mi lucha. Mis hijos, en su arrogancia, creían tener el control. Tenían un poder notarial falso, un contrato de venta firmado y el dinero casi en sus bolsillos. Brindaban en restaurantes lujosos, celebrando su astucia. Qué poco sabían. Celebraban el valor de las paredes, la pintura descascarada y las tejas rotas. Jamás imaginaron que el verdadero tesoro de la casa de los Benítez no estaba a la vista, sino enterrado en sus entrañas, protegido por el metal y la tierra, esperando pacientemente la voz de su único y verdadero dueño. Su victoria estaba construida sobre arena, mientras que mi revancha estaba anclada en la roca madre de nuestra historia. En esos últimos días, antes de recibir el alta, lo comprendí todo con una claridad que nunca antes había tenido. El secreto ya no era para ellos. La lección ya no les pertenecía. Era para mí. Era la vida, o Dios, o el universo, dándome la oportunidad de escribir mi propio final, de no terminar esta historia como el pobre padre abandonado, sino como Roberto Benítez, el ebanista, el hombre que nunca se rindió. El legado de mi abuelo y el amor de mi Elena me estaban dando una última oportunidad, no para recuperar una casa, sino para recuperar mi vida y demostrar que la dignidad de un hombre no tiene precio, y sobre todo, no está en venta. El alta del hospital fue el día más extraño de mi vida. Me dieron un papel que decía que estaba sano, pero yo nunca me había sentido más desamparado. No tenía casa a la que volver. Me quedé parado en la vereda de enfrente, con una pequeña bolsa de ropa prestada en la mano. Desde allí, a lo lejos, vi cómo llegaban las máquinas. Eran monstruos amarillos que se movían lentos, amenazantes. El ruido de sus motores me taladraba los oídos. Era el requiem por mi hogar. En ese preciso instante, se acabó el viejo Roberto, paciente y resignado. La injusticia dejó de ser un sentimiento para convertirse en una orden. El tiempo de la espera había terminado. Era el momento de usar mi última herramienta. La oficina de Javier, el joven abogado, olía a libros viejos y a esperanza. Estaba en un segundo piso, encima de la panadería del barrio. Le conté todo, desde el principio. No me interrumpió ni una sola vez. Sus ojos mostraban una atención que mis propios hijos no me habían dedicado en años. Cuando terminé, saqué de mi bolsillo el medallón y le mostré la diminuta llave. Luego le puse sobre el escritorio los viejos títulos de propiedad del terreno. Javier los miró, luego me miró a mí, y una sonrisa de incredulidad y admiración se dibujó en su rostro. «Don Roberto», me dijo, «esto no es solo un caso, esto es poesía. Vamos a detener esa demolición». Y no me cobró ni un centavo. Javier fue un rayo. Esa misma tarde presentó en el juzgado una medida cautelar urgente, un interdicto para detener cualquier obra en la propiedad. Alegó una disputa de titularidad sobre el terreno colindante, que legalmente impedía el acceso de la constructora y la existencia de bienes patrimoniales de valor histórico no declarados en los cimientos de la casa. El oficial de justicia entregó la notificación justo cuando mis hijos, Valeria, David y los ingenieros de la constructora hacían un brindis con champán frente a la casa. Imagino sus caras, la copa a medio camino de los labios, cuando leyeron mi nombre y mi firma en ese papel que les prohibía tocar un solo ladrillo. El silencio debió ser atronador. La reacción de la constructora fue una explosión de furia empresarial. Se sintieron estafados, humillados. Su proyecto millonario quedaba paralizado por un viejo carpintero que todos daban por muerto. Inmediatamente sus abogados le iniciaron a mis hijos una demanda por fraude y falsificación de documentos, reclamando una indemnización millonaria por daños y perjuicios. El castillo de naipes que habían construido con su avaricia se les vino abajo en un instante. La herencia anticipada, que celebraban con tanta soberbia, se había convertido en una deuda impagable, en una soga que ellos mismos se habían puesto al cuello y que ahora la ley empezaba a ajustar con fuerza. La primera en llamarme fue Valeria. Su voz no tenía ni una pizca de arrepentimiento, solo veneno. Gritaba, me insultaba.
Viejo egoísta. Siempre lo arruina todo. ¿No podía morirse en paz y dejarnos tranquilos? Sus palabras ya no me herían. Al contrario, me confirmaban que había hecho lo correcto. Era la voz de la codicia acorralada, la furia de una ladrona a la que han descubierto con las manos en la masa. En su desesperación, mostró su verdadera cara, sin máscaras ni disimulos, y al colgar el teléfono sentí una extraña paz. La paz de saber que la persona que había destruido a mi hijo y a mi familia era simplemente un ser despreciable. Luego vinieron los mensajes de Mateo y Sofía. El cambio de tono era patético. De repente, volvía a ser papá. Sus textos eran una mezcla de pánico y falsa preocupación. «Papá, ¿estás bien? Nos enteramos de lo de la casa. Estamos muy preocupados por ti. ¿Podemos hablar, por favor? Tiene que haber un malentendido». Era una actuación tan burda, tan transparente. No estaban preocupados por mí, estaban aterrorizados por la demanda, por la ruina que se les venía encima. Buscaban negociar, manipular, usar la carta del cariño familiar que ellos mismos habían quemado hacía tanto tiempo. Su miedo era el único sentimiento genuino que les había notado en años. Y ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia con paciencia y corazón abierto. Si estuvieran en mis zapatos, viendo a sus hijos arrastrarse de vuelta, no por amor, sino por miedo, ¿qué harían? Ellos me quitaron todo, me dejaron morir, y ahora que el viento ha cambiado de dirección, vienen a pedir clemencia. ¿Es posible perdonar una traición tan profunda? ¿O la justicia exige que cada uno coseche lo que ha sembrado? Déjenme su consejo en los comentarios, se los pido. En este punto de mi vida, la palabra sincera de un extraño vale para mí mucho más que todas las súplicas falsas de mi propia sangre. Aparecieron en la puerta de la modesta habitación que había alquilado. Era la imagen de la derrota. Mateo lloraba sin consuelo. Sofía tenía la mirada perdida. Empezaron su discurso, ensayado o no, que había sido un error terrible, que Valeria los había manipulado, que la ambición los había cegado. Me pidieron perdón de 1000 maneras diferentes, pero yo los miraba a los ojos, a esos ojos que un día fueron los de mis niños, y no veía arrepentimiento. Veía pánico, veía el terror a la pobreza, al escándalo social. Sus lágrimas no eran por el padre que habían abandonado, eran por el dinero y el estatus que estaban a punto de perder. Lloraban por ellos mismos. Escuché todo su monólogo en silencio. Dejé que vaciaran sus excusas, sus justificaciones, sus promesas vacías. Cuando por fin se callaron, esperando mi respuesta, mi absolución, mi solución, me levanté. No grité, no hubo reproches. Mi voz salió tranquila, firme, con el peso de una verdad que ya no podía ser ocultada. Los miré fijamente y les dije las únicas palabras que importaban. El problema no es la casa. Ustedes no perdieron una propiedad, ustedes me perdieron a mí. Y eso, hijos míos, a diferencia de un terreno, no tiene precio y no se puede recuperar jamás. Abrí la puerta y les señalé la salida. El carpintero había dado su último y definitivo martillazo. Mis hijos nunca vinieron a buscarme de nuevo. Las noticias me llegaron a través de Javier y de los vecinos. La constructora los aplastó con la demanda. Tuvieron que vender sus autos caros, sus casas en barrios privados. El matrimonio de Mateo y Valeria se disolvió entre gritos y acusaciones. Sofía quedó sola, enfrentando las consecuencias de su fría avaricia. Se convirtieron en el chisme del pueblo, la historia ejemplar de cómo la codicia devora a sus propios hijos. Yo recuperé mi propiedad, pero decidí no reconstruir la casa. Las paredes guardaban demasiados fantasmas. En su lugar, con el dinero de la venta del terreno y de las monedas de mi abuelo, levanté algo nuevo. Una escuela de carpintería para los muchachos del barrio, para aquellos que como yo solo tienen sus manos y sus ganas de salir adelante. Al final de cuentas, esta historia nunca fue sobre una casa o sobre un tesoro escondido. Fue sobre el verdadero significado de la riqueza. Mis hijos persiguieron el dinero fácil y, en el proceso, perdieron lo único que de verdad tenía valor: la familia, el honor, el respeto. Se quedaron con los bolsillos vacíos, pero sobre todo con el alma en quiebra. Yo, en cambio, perdí todo lo material
y en esa desnudez encontré mi verdadera fortuna. La encontré en la risa de estos jóvenes aprendices, en el olor a cedro que vuelve a inundarlo todo, en la dignidad de enseñar un oficio noble. Entendí que el mejor legado no es el que se deja en un testamento, sino el que se construye cada día en el corazón de los demás. Les agradezco con toda el alma que me hayan acompañado, que le hayan regalado su tiempo a este viejo carpintero. Ahora que conocen mi final, o mejor dicho, mi nuevo comienzo, me gustaría saber un poco de ustedes. Cuéntenme desde ese rincón del mundo donde se encuentren, ¿qué es para ustedes el verdadero legado, esa riqueza que el dinero no puede comprar ni la polilla puede destruir? Sus palabras, sus historias, serán como las vigas maestras de esta nueva casa que estoy construyendo, una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el respeto y los valores. Un fuerte abrazo de este artesano que, gracias a ustedes, hoy vuelve a sentirse un hombre inmensamente rico.